Bien, pues empezamos. Claro. Ok. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos con el hermano Memo. Bueno, su nombre es Bill, ¿no? En inglés Bill es... William Kincaid. Ok. Hermano William Kincaid. Y él es pastor en Texas. También fue evangelista aquí en México. Y me gustaría, hermano, si puedes hablarnos acerca de tu vida, presentarte tú mismo, vida, testimonio, cómo conociste del Señor y el trabajo que has hecho hasta ahora. ¿Quiere que comente sobre mi vida? Sí, una autobiografía, tu vida desde que empiezas. Ok. Bueno, nací de unos padres cristianos. Mi papá aceptó a Cristo el mes antes de nacer yo. Entonces yo siempre era de segunda generación. Me enseñaban la Biblia desde chiquito. Me enseñaron a memorizar versículos de la Biblia antes de yo saber leer. Era parte de nuestra vida en familia. Teníamos lo que llamamos altar de familia, que cada mañana hicimos devociones y la mayoría de las mañanas hacíamos devociones. Yo acepté a Cristo a los 9 años. Fui bautizado en Guatemala. Mi papá era misionero bautista en Guatemala y fui bautizado ahí, en un río. Y me acuerdo bien de ese tiempo. Después que mi papá dejó de ser bautista por sus razones de pensamiento sobre la Biblia, él volvió a San Antonio para pensar las cosas, para mejorar su entendimiento de cómo hacer una iglesia como está en la Biblia. Y entonces yo siempre tenía en la mente a Guatemala, porque tenía 11 años cuando volvimos. Uh-huh. Y yo no cabía muy bien en la vida en Estados Unidos. Y entonces, en algún sentido, yo tenía un deseo un antojo de volver. Y entonces a los 16 años mi abuelo murió y era la primera muerte que había yo experimentado en mi familia. Entonces me hizo pensar mejor acerca de lo que es la vida y enderecé mi vida. Entonces yo no estaba muy bien, pero de joven, un poco rebelde, pero no tanto rebelde, pero sí no estaba viviendo para Cristo. Pero eso me cambió la idea y yo comencé a vivir para Cristo, a intentar. Y entonces mi papá había logrado algún entendimiento de lo que quería hacer y sentía que Dios le estaba guiando a hacer esta iglesia en San Antonio. Entonces se hizo la iglesia en San Antonio y hicimos la primera conferencia misionera y yo me hice voluntario para salir de misionero. Uh-huh. Y en unos meses salí para aprender mejor el español. Aunque yo vivía en Guatemala de joven, no aprendí yo el español bien porque yo iba a una escuela de inglés. Estaba en inglés la escuela y en casa hablábamos inglés. Entonces yo no aprendí bien el español de chico. Pero obviamente algo se me pegó, pero entonces me fue fácil aprender el español, no como un nativo que habla nativamente, pero sí llegué a poder comunicarme en español pronto. Y me casé con mi primera esposa, Cindy. Nos fuimos a Guatemala, quedé ahí como dos años y a los 2 años yo había cumplido mi tiempo de sumisión a otro misionero, entonces me salí de ahí para trabajar con Dale West en México, en San Luis Potosí. Uh-huh. Y hicimos una obra allá en San Luis Potosí. ¿Quieres toda la vida? Sí, un resumen, sí, más o menos para. Entonces en San Luis Potosí, comenzamos compramos películas y compramos equipos, generadores y todo para poder pasar películas y predicar. Entonces yo prediqué en muchos
pueblos, muchos ranchos, y en muchos lugares, hasta en la Huasteca, allá abajo, por la costa. Predicamos en muchos lugares, pero después de un año o 2 años haciendo eso, habíamos ganado algunas personas, quizá, pero no tanto. Yo decidí que yo quería, no más quedarme en San Luis Potosí, la ciudad, y ministrar ahí. Entonces comencé un estudio bíblico con un mecánico ahí que vivía cerca de mi casa, y teníamos un estudio bíblico. Ellos aceptaron a Cristo y ya era el comienzo de una iglesia. Y comenzamos la iglesia ahí en San Luis Potosí. Más, sí seguíamos con las películas, pero más que nada en las colonias de San Luis Potosí, en los ranchos alrededor. Ya no íbamos lejos para hacer la iglesia. Y la iglesia sí se hizo, se creció, pero cuando les tocaba a ellos hacer la obra, ellos no tenían películas. Y entonces yo supe que algo estaba mal. Entonces yo expliqué a Dale que yo quería ir a intentar otra cosa. Es por eso me separé del hermano Dale. Él quedó con la iglesia en San Luis Potosí y yo me fui a León. Y de ahí es la historia que ustedes ya saben. De León, ¿cuántos años estuvieron en León? Yo estaba 5 años en San Luis Potosí y 4 años en León, 5 años en Aguascalientes, 4 años en Irapuato, 5 años o quizás 6 en Morelia, y 5 quizá en Toluca, 4 quizá en Toluca. Ok. Son bastantes años aquí en México. Y una pregunta que yo tengo es, durante esos años, ¿cuál fue la prueba más difícil? Como en tu... Bueno, mi primer esposo murió. Estábamos tratando de hacer una obra en León y estábamos batallando, porque nosotros teníamos la idea. Mira, fíjate, la iglesia comenzó en San Antonio con la idea de volver a lo bíblico. Ya dejar las tradiciones, porque cada denominación tiene sus tradiciones que no son precisamente bíblicas. No necesariamente son malas, pero no son bíblicas. Y nosotros teníamos la idea de hacer las iglesias y la obra así como hacían en la Biblia. Y era un proceso de aprendizaje. Estamos tratando de aprender cómo hacerlo. Y así es como salimos con la reunión libre y aprendimos cómo predicar en las calles y todo eso. Pero ya en León estábamos batallando y entonces decidimos congregarnos en una parque para no comprar terreno con dinero americano, y nomás queríamos hacer la obra indígena. Y entonces comenzamos a reunirnos en un parque, el Parque de Árbol en León. Y poco después de comenzar esa obra en el Parque de Árbol en León, mi esposa alivió de su cuarto hijo y murió mi esposa y mi hija. Y eso sí fue el más grande golpe en mi vida. Ok, ¿y cómo lidias con eso? ¿Cómo sales adelante de eso, ¿no? Yo creo muchas preguntas vienen a la mente, ¿no? Como, ¿estoy haciendo bien? O no sé si pensaste volver a Texas, como... No, nunca pensé volver a Texas. La verdad es que cuando eso ocurrió, yo vi que algo estaba mal en el alivio y el doctor me dijo, y entonces yo me puse en la sala de espera, esperando que ellos me dijeran lo que están haciendo. Y se me vino a la mente, yo creo que Dios me hizo pensar. No era voz audible, pero sí era claro que era Dios hablándome. Él me dijo, esto viene de mí. Es lo que yo sentí que Dios me había dicho, antes de saber yo lo que estaba pasando. Yo sabía que había algunas complicaciones con el embarazo, pero yo no sabía lo que estaba pasando. Y no más que el doctor tenía la apariencia de que él creía que era grave la cosa. Entonces algo me llegó a la mente que esto era de mí, dice Dios.
Entonces yo tenía una paz, que lo que estaba pasando era de Dios. Y cuando ella murió, y el bebé también murió, yo ya sabía que era de Dios. Ujú. Y entonces, aunque esto sí me golpeó muy fuerte, yo no sé, yo no sabía qué más hacer, yo no sabía cómo ir adelante, porque todos mis planes incluían a ella. Ujú. Y yo tenía 3 hijos, pues yo no sabía qué hacer, pero yo sabía que era de Dios. Entonces yo seguí haciéndolo. Volví a la reunión, igual el día siguiente, era unos días después quizá el día siguiente del entierro. La enterramos, creo, un viernes, un sábado, y el día siguiente era el domingo, y hicimos la reunión ahí en el Parque de Árbol. Ujú. Llegaron como 25 personas Ok, en el Parque de Árbol ahí. qué bien. Wow, complicado. Todos visitas, Ujú, no ujú, eran hermanos, pero llegaron visitas a la iglesia. ujú. Wow, difícil me imagino. Y bueno, otra pregunta que tengo respecto a eso es, bueno, no precisamente eso, pero mencionó que estuvo 2 años en Guatemala bajo otro evangelista, pero mi pregunta es, ¿por qué México? ¿O hubo algo en México o Yo fue solo? había estudiado español en Guadalajara, y yo había trabajado con misioneros en Guadalajara, en la área de Guadalajara. Y entonces yo había repasado muchos ranchos, mucho pueblo en México. Entonces yo sabía la necesidad en México. Y en Guatemala, donde yo estaba con este otro misionero, que él trabajaba con los indios quiché, este, ah, y yo no iba a aprender el idioma quiché, eso no es lo que me estaba interesando en ese tiempo. Yo estaba usando escuela bíblica de correspondencia, yo estaba haciendo eso, pero yo tenía ganas de hacer algo más necesario. Y en Guatemala es más evangélico que en México. Es muy, hay mucho diferente iglesia Mm, evangélica en Guatemala, más que en México. Creo que eran 25% de la población se consideraba evangélico en Guatemala. Entonces yo veía que había más necesidad en México que en Guatemala. Y esa era otra razón. Aunque Guatemala para mí era muy hermosa, ujú, un país muy hermoso, muy bonito. Me llenaba mucho la emoción ujú, de ujú, estar en Guatemala, me gustaba mucho. Íbamos a lugares para ver, para la playa, no sé, teníamos muchísima diversión, pero para hacer una obra, ya terminando el tiempo que pasamos sirviendo a ese misionero con quien ujú, andábamos, decidimos ir con Dale West y Nelda ujú. para hacer una obra en San Luis Potosí. Y seguiste aquí en México porque, bueno, esos hermanos que fueron a Polonia, tú decides quedarte aquí en México, o sea, Eso fue muy después, sí. después de caer la pared de Berlín. Después de caer eso, se abrieron todos esos países. Ujú, Entonces estábamos pensándolo, y, y habíamos pensado a ver qué hay. Entonces yo y Miguel Riggs fuimos para ver si estaba abierto de veras, y se nos hizo claro que era abierto. Pero nunca tuve paz acerca de dejar la obra aquí. Este, y aunque teníamos las ganas, digamos, el entusiasmo de, de lo que le llaman en inglés redeploy, ok. le Ujú, íbamos a cambiar de ubicación y hacer una nueva obra y todo eso. Eso yo tenía ganas de hacer, pero yo nunca sentí paz. Y yo sé que eso era una decepción, quizá una desilusión a Brent y Janice, ujú. que ellos querían ir y decidieron que ellos iban a ir. Y yo nomás les dije que no es claro para mí. No sé si después se me hace claro, pero ahorita no es claro para mí. Pero inmediatamente José West y Débora decidieron, no, si tú no vas, yo voy.
Entonces ellos fueron y yo nunca vi la necesidad de que yo fuera. Por eso me quedé en México. Ok, y bueno, eso es lo que yo recuerdo más o menos, he sabido, pero en Toluca los deportaron. O sea, no fue como que salieron voluntariamente ustedes, sino fue... Pero, Mira, ok. ok, disculpe. Lo que pasó es que mi papá era pastor de San Antonio y el otro hermano que se llama Trinidad Noyola era pastor de San Antonio. Y el otro hermano que era pastor es Brian Thibault. Brian Thibault tenía una hija enferma y ellos estaban muy atorados por esa niña y no les culpamos en nada, pero había una limitación a lo que podían hacer como misioneros, digo como pastores. Y luego mi papá tuvo un infarto y muy débil por un tiempo. Un poco después, el hermano Trinidad Noyola tuvo un infarto. Los dos, y luego el otro era limitado. Entonces, Miguel Riggs me llamó y me dijo, Memo, tú no eres tan necesario en México ya la obra ha esparcido mucho, hay mucho misionero, muchas cosas pasando, que tú vuelvas a San Antonio para ser pastor. Y yo dije, pues no sé, no creo. Y más que nada yo dije, sin que Dios me diga, no creo que voy. Pero oraré a ver si Dios quiere hacer ese llamamiento. Entonces yo comencé a orar, pero luego, sin ninguna respuesta directa de Dios, yo decidía, no, Dios, yo no puedo dejar aquí mi obra aquí en México. No tanto por amar a México, aunque sí amo a México y me gustaba la vida que yo tenía aquí, y todos los hermanos, y bastante éxito en las obras. Todo era bonito eso, pero no era por eso, era por yo queriendo terminar mi carrera aquí. Entonces yo dije a Dios, no me voy sin que tú me echas fuera. Si tú me echas fuera de México, sí me voy. Sí aceptaré eso. Pero yo diciendo eso, pensando como que era la señal de una señal imposible, que no iba a ocurrir. Porque yo tenía 20 y tantos años, quizá 30 años casi, en México, con tantos problemas con las autoridades, tantos problemas, y nunca nos echaron fuera. Nunca era peligro. Inmigración y los problemas que teníamos eran completamente separados. Toluca era más fuerte. La oposición en Toluca era un poco más fuerte que en las otras ciudades y era oposición oficial, era de los mismos que estaban en poder. Eran políticos del PAN y no les caía nada bien que andábamos predicando en las calles, y ellos muchas veces intentaron acallarnos en las calles y no permitir repartir folletos ni nada. Pero seguíamos muy tercamente, seguimos predicando y haciendo todo y teniendo reuniones en el mero centro. Y llegó al colmo que cuando pusimos ese folleto, la diferencia entre católico y cristiano, le pusimos de una planada en el periódico de Toluca y salió invitándoles a una conferencia que estábamos teniendo en la plaza, ahí en el centro. Ese día llegaron los de migración y nos arrestaron, y nomás a los gringos no arrestaron a Juan. Él se disfrazía de mexicano, no se veía. Pero a mí y a Miguel nos vieron bien como gringos, y ni siquiera nuestras familias arrestaron, solamente a nosotros. Solo ustedes. Y luego nos llevaron a ese lugar de detención en el centro, en México, con mucha gente de muchos otros países, mucha gente. Cubanos, muchos cubanos, pero de Rumania, de Pakistán, de toda parte del mundo. Y tuvimos muchas pláticas ahí. 6 días estábamos ahí y ellos hicieron un juicio de nuestro caso. Nos hicieron preguntas: ¿por qué están aquí? ¿Qué están haciendo? Y éramos muy honestos, decimos exactamente lo que estábamos haciendo.
Y ellos decidieron, no, están fuera. Entonces nos expulsaron. Y volamos. Llegué yo a San Antonio en el día de mi cumpleaños a cumplir 50 años. Órale. Ese mismo día llegué. Mejor regalo de cumpleaños que jamás había recibido, que me sacaron de ese centro de detención. Wow. Pero porque yo había dicho a Dios que no voy a menos que tú me echas fuera. Y esto era completamente fuera de onda. Sí, eso fue... No era lo que uno pensaba. Entonces yo dije a los ancianos de San Antonio, y yo dije a ellos, al hermano Trini, al hermano mi papá y al hermano Brian, yo les dije a ellos, mira, yo sé que Dios me ha vuelto aquí y me voy a quedar aquí, porque yo sé que es la voluntad de Dios, pero no me impongo, no estoy diciendo que ustedes tienen que recibirme ni como pastor ni nada, solamente voy a buscar la voluntad de Dios. Y ellos dijeron, no hagan ninguna decisión permanente, no, aunque yo ya sabía. Para mí era claro. Pero por ellos yo dije, ok, yo espero. Y yo esperé, ellos me dieron unos meses, 6 meses o algo. Y a los 6 meses ellos dijeron, queremos que seas pastor. Entonces me agregaron a ellos como pastor y desde ahí estoy ahí pastoreando. Y yo sé que era de Dios. Dios quiso que yo estuviera ahí, quizá porque yo era menos espiritual ya para entonces, ya con menos ganas, más viejito, más mundial, más mundano, ¿verdad? Okay. No sé, de alguna manera quizá Dios me estaba castigando, echándome, pero la verdad es que me ha bendecido mucho ahí. Todo se me abrió, todas las puertas se me abrieron y me ha bendecido mucho ahí.